Bueno, ¿empezamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que era largo hoy? Es el tubo digestivo, ¿sí? Que va desde la boca hasta el ano. Y por otro lado vamos a tener todas las glándulas que se anexan a este tubo digestivo para que cumpla su función de la digestión y la absorción de los alimentos, ¿sí? Entonces, como componentes del tubo digestivo vamos a tener la boca, la faringe que habíamos visto los otros días cuando vimos algo de respiratorio, vimos algo de faringe. Vamos a tener al esófago, que sería la continuación de la faringe, al estómago, que continúa el esófago, intestino delgado, intestino grueso, el intestino delgado que se divide en duodeno y yeyuno ilium, que ya lo vamos a ver bien, el colon, el recto y el ano. Y como glándulas anexas vamos a tener a nivel de la cabeza las glándulas salivales, que son tres, parótida, submaxilar y sublingual, y a nivel abdominal vamos a tener hígado y páncreas, ¿sí? El tubo digestivo tiene una extensión en su totalidad de 10 a 12 metros, ¿sí? E inicia en la boca. Nosotros no vamos a ver la cavidad oral, ¿sí? Vamos a ver directamente desde esófago, porque faringe ya lo vimos con respiratorio, así que vamos a ver desde el esófago. Sí vamos a decir que entonces en su totalidad el tubo digestivo va a estar ocupando parte de la cara, el cuello, ¿sí? El tórax y el abdomen, y también parte de la cavidad pélvica. Está constituido en su totalidad por tres túnicas que van a ser una mucosa, una celulosa y una muscular, y se agrega por debajo del diafragma una serosa que se llama peritoneo, ¿sí? El peritoneo es un tejido que vamos a tener que estudiar como otro apartado más o otro componente del sistema digestivo, pero que no es exclusivo del sistema digestivo, sino de todo lo que es la cavidad abdominal. Vamos con el esófago, ¿sí? Dijimos que el esófago era la continuación de la faringe. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que la laringe era el órgano de la fonación y se continuaba hacia abajo con la tráquea? ¿Sí? Y por detrás estaba la faringe que tenía tres porciones. ¿Se acuerdan más o menos de eso o no? ¿Qué porciones eran? Nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Y de esas tres, ¿cuáles creen que van a estar utilizadas por el sistema digestivo? Oro y laringofaringe, ¿sí? O sea, cuando nosotros a través de la masticación formamos el bolo alimenticio y lo deglutimos, pasa de la cavidad oral a la orofaringe y de ahí a la laringofaringe, por eso estaba la epiglotis, ¿se acuerdan? Que cerraba el orificio glótico, y luego hacia abajo se continúa con el esófago. O sea que el esófago va a ir pegadito por detrás de la tráquea, ¿sí? Y va a ocupar el cuello, el tórax, el espesor del diafragma, es decir, que atraviesa el diafragma y la parte superior de la cavidad abdominal, una pequeña porción, ¿sí? Las consideraciones generales, medidas y demás, lo ven ustedes después. Em, las relaciones que va a mantener el esófago en la región cervical, pegadito a la columna cervical, ¿sí? A la columna vertebral cervical. Y por delante, la tráquea, ¿sí? Con la arteria tiroidea inferior por delante, que es la arteria que va a estar llevando la irrigación nutricia a la glándula tiroides. Por eso es arteria tiroidea, ¿sí? Con la glándula tiroides, con el cuerpo de la glándula tiroides tiene dos lóbulos unidas por un istmo o cuerpo, ¿sí? Los nervios recurrentes, ¿sí? Y la arteria tiroidea
inferior hacia los laterales. Está primero por los laterales y después en la cara anterior del esófago. Por eso está 2 veces. Fíjense que acá dice arteria tiroidea inferior anterior, sería una relación por delante del esófago, y después vuelve a decir arteria tiroidea inferior laterales, ¿sí? O sea que va por los laterales y después por delante. Y en la región torácica, o sea, una vez que penetra dentro del tórax, va a estar en relación con la tráquea por delante y con el bronquio izquierdo. ¿Por qué con el bronquio izquierdo? Porque el esófago se lateraliza un poquito y cruza por detrás del bronquio izquierdo. Después, más hacia abajo con el pericardio, ¿se acuerdan? La envoltura del corazón, el pericardio fibroso, que era la más externa. Hacia atrás con la columna vertebral, sigue pegadito a la columna vertebral, y con las pleuras mediastínicas, o sea, las caras mediales de los pulmones revestidas de las pleuras, ¿sí? Bien, fíjense, esto es una vista anterior donde encontramos, esto que es parte de qué, ¿qué órgano? Laringe, y hacia abajo, tráquea con los dos bronquios, ¿sí? El esófago continuando por detrás de la tráquea, pegadito a la columna vertebral, atravesando el orificio esofágico del diafragma que estaba por delante de qué orificio? De la aorta, exactamente, formado por los pilares del diafragma. ¿Sí? Ocupa una pequeña porción de la cavidad abdominal y luego se continúa con el estómago. ¿Sí? Esto es el mismo esquema, solo que acá vemos, bueno, acá también está, pero vemos la relación con los bronquios y con la arteria aorta hacia la izquierda, ¿sí? Por el lado izquierdo se relaciona también con la arteria aorta. Y esta es una vista lateral donde vemos, era nada más para recordar esta parte, que la laringe se continúa hacia abajo con la tráquea y esto que vemos acá son los músculos de la faringe que se continúa hacia abajo con el esófago. ¿Sí? ¿Cómo está constituido anatómicamente? Y acá va parte de lo que vemos acá para todo el tubo digestivo. Fíjense, como casi todos los órganos va a tener una membrana interna que es una mucosa, después va a tener capas de tejido muscular que van a ser circulares, las más internas, y longitudinales, las más externas, que son estas que vemos acá. Y por fuera va a tener su revestimiento seroso, ¿sí? Que una vez que ingresa a la cavidad abdominal se llama peritoneo. Por arriba es solamente una serosa. Ahora es importante que veamos esto. Fíjense que acá vemos como una malla amarilla y acá vemos otra diferente. Eso es tejido nervioso, esos son nervios. Son dos plexos que se llaman el plexo submucoso de Meissner, ¿sí? Que es el que se va a encargar de controlar más que nada lo que es secreción y absorción en el intestino y en el esófago también. Y el plexo mioentérico de Auerbach, ese es el nombre, ¿sí? Que está entre las dos capas musculares. Todo lo que ustedes escuchen que tenga el sufijo entérico, ¿sí? Hace referencia al sistema digestivo, al intestino, al tubo digestivo. Y el mío, que es el prefijo que tiene adelante, hace referencia al músculo, ¿sí? Entonces, si hablamos de plexo mioentérico, es el que está entre las capas de tejido muscular y es el que se encarga de regular la motilidad del intestino, ¿sí? O del tubo digestivo en realidad, porque acá estamos a nivel del esófago, ¿sí? Entonces, el plexo submucoso es la secreción y absorción lo que controla. Y el mioentérico, la motilidad, ¿sí? Pero acá, si ustedes se fijan, vemos que están filetes del nervio vago. ¿Se acuerdan que era neumogástrico? O sea, que inervaba todo lo que era respiratorio y digestivo también. Entonces, el nervio vago que pertenecía o que tenía componente parasimpático, ¿sí? Va a ser el que influya desde lo parasimpático
a estos dos plexos que serían como la parte autónoma del corazón. O sea que no es ni del simpático ni del parasimpático, ¿se entiende? El plexo de Meissner y el de Auerbach reciben influencia del sistema simpático y del parasimpático. Del parasimpático a través del nervio vago y del simpático a través de las cadenas ganglionares simpáticas. ¿Sí? El sistema simpático, cuando actúa a nivel intestinal, influye más sobre este y produce una aceleración de la motilidad. ¿Sí? Y el parasimpático hace lo contrario. ¿Se acuerdan de la influencia de un sistema y del otro? Bien. Estos entonces no pertenecen a ninguno de los dos, sino que reciben información de los dos. Bien, de esófago, generalidades pasamos a estómago, ¿sí? El estómago es la parte dilatada del tubo digestivo, como dice ahí, ¿sí? Que es el sitio donde los alimentos se van a terminar de romper para transformarse en el quimo. ¿El quimo qué es? Es el líquido que se produce dentro del estómago y que va a pasar al tubo digestivo, al resto, mejor dicho, al intestino delgado, ¿sí? Está situado, vamos a mirar acá un poquito, dice en parte en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo. ¿Qué es eso? ¿Saben lo que es? Nosotros tenemos una división topográfica del abdomen en cuadrantes, que ahora lo vamos a ver. Esa división en cuadrantes nos sirve para que podamos ubicarnos desde la superficie del cuerpo a donde se localiza cada uno de los órganos, ¿sí? En la cavidad abdominal. Entonces, el estómago ocupa parte del epigastrio y el hipocondrio izquierdo, o sea que está desplazado más hacia la izquierda. Y se sostiene, o sea, sus medios de fijación es, por un lado, el esófago, del que se continúa, digamos, ¿sí? Al que se une, y por otro lado, por pliegues que le forma el peritoneo. Ahora vamos a ver peritoneo, que es bastante complejo, y a ver si podemos entender todo lo que forma el peritoneo, ¿sí? Tiene forma de J mayúscula, de la letra J, o sea que va a tener una porción vertical y una porción horizontal, ¿sí? Y mide aproximadamente 25 centímetros de alto por 12 de ancho y 8 de profundidad, ¿sí? O sea que es aplanado. Y tiene una capacidad aproximada de 1.300 centímetros cúbicos, o sea, 1,300 litros. Como es aplanado, como dijimos, tiene solamente 8 centímetros de profundidad, le vamos a describir dos caras, ¿sí? Una cara anterior y una cara posterior, dos bordes que también los vamos a llamar curvatura menor, curvatura mayor, ¿sí? Una porción vertical y una porción horizontal. En la porción vertical vamos a encontrar el fondo o tuberosidad del estómago y el cuerpo. Fíjense, esta sería la porción vertical y esta la porción horizontal. Entonces, en la porción vertical encontramos el fondo o fundus, ¿sí? Y el cuerpo del estómago. Y en la porción horizontal, que también se llama región pilórica, vamos a encontrar el antro y el píloro, ¿sí? En la unión del esófago con el estómago está el cardias. El cardias es simplemente una pequeña porción a la que el diafragma le hace las veces de esfínter. O sea que no tiene un esfínter. Todo cruza sin que haya una válvula, digamos, o un esfínter que diga, "Ah, sigue pasando, no pasa más". Sí, todo cruza. Todo lo que nosotros eh, deglutimos llega al estómago de alguna manera. Y como no tiene una válvula o un esfínter, por eso es frecuente el reflujo gástrico, ¿sí? Saben que hay mucha gente que sufre de reflujo, sí, que es esa acidez que parece que llega hasta la boca y da una sensación de ardor en la boca del estómago y demás. Es justamente porque
el esófago no tiene una mucosa que esté preparada para soportar la acidez del jugo gástrico, que es un ácido, ¿sí? Que está preparado para digerir justamente los alimentos. Entonces, como acá no hay un esfínter, puede haber reflujo de alimentos o de líquido, de jugo gástrico, desde el estómago hacia el esófago. En cambio, el píloro, que es el otro extremo del estómago, es una válvula, ¿sí? Ahí sí hay una válvula, es la válvula pilórica. ¿Cuál es la función de esta región? Evaluar, de alguna manera, digamos, evaluar si la digestión que produjo el estómago está lista para pasar al duodeno, o sea, la primera porción del tubo digestivo, del intestino delgado, perdón. Si todavía no está listo, no deja pasar y tiene que seguir el proceso de digestión en el estómago hasta que se forma dentro del estómago ese líquido que se llama quimo, ¿sí? Que es un líquido blanquecino, digamos, lechoso que cruza, ven, ahí se ve el esfínter, que cruza desde el estómago hacia el duodeno. Anatómicamente, ¿cómo está constituido? Igual que el esófago, solo que se agrega una capa más de tejido muscular, ¿sí? En el esófago nosotros teníamos una mucosa, teníamos 2 capas de tejido muscular y teníamos una serosa por fuera. Acá se agrega una capa más, ¿sí? Si nosotros vemos el estómago por dentro estando vacío, vamos a ver que tiene muchísimos pliegues, ¿sí? Como se ven acá. Cuando el estómago está lleno, está distendido, esos pliegues tienden a borrarse, ¿sí? Vamos a prestar un poquito de atención acá, miren. La túnica serosa, que dijimos que a nivel abdominal se llamaba peritoneo, ¿sí? Dice que cubre ambas caras y las abandona a nivel de las curvaturas formando los epiplones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo podemos imaginar eso? ¿Vieron, conocen el papel film con el que se envuelve los alimentos? ¿Sí? Imaginen que el peritoneo fuera una lámina de papel film, ¿sí? Que está puesta en la cavidad abdominal. Apoyamos el estómago y arriba le ponemos otra. ¿Sí? No lo envolvemos, sino que apoyamos una capa por debajo y otra por arriba. Entonces, desde las 2 curvaturas va a quedar una doble hoja de envoltura hacia un lado y hacia el otro. Una hacia acá y otra hacia acá. ¿Se entiende? Eso es el epiplón. El epiplón que dice acá, que se llaman los epiplones, en realidad uno que sale de la curvatura menor y otro de la curvatura mayor, serían formaciones de peritoneo, ¿sí? 2 hojas de peritoneo adosadas una a la otra. Y por dentro de ese epiplón, a nivel de las curvaturas, bien en contra del estómago, van a ir los vasos sanguíneos que van a estar irrigando y drenando la sangre venosa del estómago, que tiene una irrigación particular. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Bien. Seguimos. Relaciones del estómago. La cara anterior del estómago, que es la que vemos acá, ¿sí? Se ubican en esta imagen, miren, acá vemos costillas seccionadas, las últimas costillas, ¿sí? Y no estamos viendo el diafragma, ¿sí? A pesar de que acá lo nombra como una relación. Pero lo que vemos acá, ¿alguien se da cuenta que es esto? Sí, fuerte. El hígado, exacto. Esto es el hígado. Que fíjense, acá hay 2 instrumentos que lo están levantando para que podamos ver el estómago. O sea que el hígado lo cubre en buena parte, ¿sí? Y por arriba del hígado, ¿se acuerdan? Que estaba la cúpula del diafragma y que del lado derecho era un poquito más alta justamente porque estaba el hígado, ¿sí? Entonces, la cara anterior del estómago se va a relacionar con el diafragma, está a la altura de la quinta octava costilla izquierda, con el lóbulo izquierdo del hígado y con la pared anterior del abdomen. No es que si nosotros abrimos el abdomen vamos a ver el estómago entero,
¿sí? ¿Se entiende? Lo cubre el hígado y lo cubre el diafragma también. Y vamos a ver una pequeña porción. La cara posterior del estómago va a estar en relación con el vaso, que es este órgano que vemos acá. ¿Lo ven? ¿Sí? Ese es el vaso. Con el páncreas, que es esto que vemos acá, y ahí, ¿sí? Es como que está como apoyado sobre el páncreas. Con el colon, que es el intestino grueso, que lo vemos acá, todo ahí, ¿sí? Y el mesocolon, que ya vamos a ver qué es, otra dependencia del peritoneo. Con el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Con el riñón y la cápsula suprarrenal izquierdos, que acá no se ven porque están completamente tapados por el estómago. Todo eso a través de un espacio que se llama trascavidad de los epiplones, que no lo vamos a estudiar porque ya es demasiado, se van a complicar mucho. La curvatura menor va a estar en relación con el tronco celíaco. ¿Se acuerdan qué era el tronco celíaco? Era una de las ramas de la aorta, el primer tronco que salía de la aorta abdominal, ¿sí? Que se ve acá, miren. Esto que se ve acá es el orificio aórtico del diafragma, ¿sí? Y de ahí están haciendo el tronco celíaco. El tronco celíaco da 3 arterias que se llaman esplénica, que es esta que viene acá, por detrás del estómago hacia el vaso, otra que se llama hepática, que viene para este lado, y otra que se llama coronaria estomáquica, que viene acá, está dibujada en verde, que viene a la curvatura menor del estómago, ¿sí? Bueno, la curvatura mayor está en relación con el colon transverso, porque le hace como una cuna ahí, todo ahí. Y el cardias, que estaba acá, perdón, en la parte superior, a la altura aproximadamente de la 11ª vértebra dorsal, ¿sí? Y el píloro, que era la otra extremidad del estómago, donde teníamos la válvula pilórica, estaría a la altura de la primera vértebra lumbar, ¿sí? Y se va a estar relacionando con su cara posterior con la vena porta, la arteria hepática y la cabeza del páncreas. Ya lo vamos a ver mejor. Bien, irrigación del estómago. ¿Se acuerdan? Aunque yo sé que no se quieren acordar, pero ¿se acuerdan del polígono de Willis? Que vimos sistema nervioso. El polígono de Willis era un circuito que se formaba de anastomosis arteriales. Bueno, acá tenemos algo similar. En el estómago sucede algo parecido. Vamos a tener, por un lado, en la curvatura menor, 2 arterias que van a encontrarse una hacia la otra y se anastomosan. Una que viene desde arriba en dirección al píloro, que es la coronaria estomáquica, que es una rama del tronco celíaco, ¿sí? Que vimos recién. Volvemos a la imagen. Esta que está dibujada en verde, ¿la ven? Sale el tronco celíaco y va hacia la curvatura menor y empieza a descender por la curvatura menor del estómago. Y acá hay otra, fíjense, que viene hacia el píloro y empieza a subir y se une, se anastomosan y forman un arco arterial en la curvatura menor. Esa que vemos ahí es la pilórica, ¿sí? Que va en dirección hacia el cardias, desde el píloro hacia el cardias. Esto ocurre dentro del epiplón menor, es decir, dentro de esas 2 hojitas que iban una por delante y otra por detrás. Y en la curvatura mayor también tenemos 2 arterias que hacen exactamente lo mismo, una que baja y otra que sube y se anastomosan. Tenemos por un lado la gastroepiploica izquierda, que viene descendiendo hacia el píloro, y la gastroepiploica derecha, que sube hacia el cardias. Volvemos atrás. No, vamos a ir a ver a la otra imagen. Miren, ustedes usen la imaginación. Esta es la aorta saliendo del orificio aórtico del diafragma
y el primer tronco que daba era el tronco celíaco, que se dividía en coronaria estomáquica, que viene bajando, esplénica, que cruza por detrás del estómago y va al vaso, ¿sí? Y hepática, que iba hacia el hígado, ¿sí? Las tres ramas del tronco celíaco. A su vez, de esta sale la pilórica, que da la arteria que va ascendiendo y se anastomosa con la coronaria estomáquica, ¿sí? En la curvatura mayor vamos a tener la gastroepiploica derecha, que viene, perdón, izquierda, que viene descendiendo desde la esplénica, ¿sí? Rama de la esplénica, gastroepiploica izquierda, que desciende en dirección al píloro, y la gastroepiploica derecha, que viene ascendiendo para anastomosarse con la otra. ¿Sí? Ramas de la hepática, la pilórica, y esta es otra arteria que se llama gastroduodenal. Y las venas, la sangre venosa, digamos, lo importante es esto, el circuito arterial. La sangre venosa va a ser recogida por las venas esplénicas y por las venas de la curvatura menor, y van a ir, lo importante es que van a desaguar a la vena porta y a la mesentérica superior. ¿Por qué es importante esto? Fíjense que acá por transparencia se ve la vena esplénica, ¿sí? Por detrás del estómago, que va hacia la vena porta. ¿Por qué es importante? Porque toda la sangre venosa que viene de los intestinos y del estómago lleva todos los nutrientes de los alimentos que nosotros consumimos, ¿sí? De esa manera se absorben a nivel intestinal los alimentos, todos cruzan y van a resumir, digamos, cruzan a la sangre y van a ir al hígado a través de la vena porta, ¿sí? La vena porta no es una tributaria de la vena cava inferior, sino que va al hígado, y lo que sale del hígado sí va a ir a la vena cava. ¿Se entiende? Nosotros dijimos que la circulación mayor los otros días, en la clase anterior, llevaba toda la sangre arterial hacia el cuerpo y después volvía por las dos venas cavas, como sangre desprovista de oxígeno y cargada de dióxido de carbono, ¿sí? Para ir al circuito menor y oxigenarse a nivel pulmonar. Pero lo de los intestinos, que absorbe los nutrientes, va por la vena porta hacia el hígado, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, ahí tenemos todas las referencias, miren. Entonces, repasamos esto de vuelta. Del tronco celíaco tenemos la coronaria estomáquica, que directamente va a la curvatura menor, y de la arteria hepática, la pilórica, que va a la curvatura menor también y se junta con la coronaria estomáquica. Del tronco celíaco sale también la esplénica, que cruza por detrás del estómago para ir al vaso, pero antes de llegar al vaso da la gastroepiploica izquierda, que desciende por la curvatura mayor, y de la hepática salía la gastroduodenal, que va a dar la gastroepiploica derecha, que también va por la curvatura mayor, ¿sí? Acá lo tenemos de vuelta. Van a encontrar por ahí que tienen otros nombres, ¿sí? Pero fíjense de dónde salen y son las mismas, ¿sí? Ven, por ejemplo, en esta imagen, a esta, en lugar de llamarla coronaria estomáquica, la está llamando gástrica izquierda. ¿Ven? Es la misma. ¿Cómo? Estas se meten adentro de las dos hojitas del peritoneo y van por la curvatura en el punto en que las dos hojas de peritoneo se unen para formar el epiplom. Quedan metidas adentro. Y lo mismo ocurre acá. ¿Sí? Estas, fíjense, tienen el mismo nombre, gastroepiploica,
y gastroepiploica, gastroduodenal y gástrica derecha en lugar de pilórica. ¿Sí? Bien. Esos serían los epiplones que están formados por, esto sería toda una sola hoja de peritoneo que cruza por adelante, adosada en este punto y en este punto a la que va por detrás. ¿Sí? Este epiplón menor que sale de la curvatura menor del estómago, como se dirige a la cara inferior del hígado, se llama gastrohepático, porque va del estómago al hígado. ¿Sí? Epiplón menor o gastrohepático. Este que sale de la curvatura mayor, como la curvatura mayor es más grande, por eso se llama epiplón mayor, o gastrocólico, porque va hacia el intestino grueso. ¿Sí? Y este chiquito de acá, que sería parte del mismo, digamos, pero va hacia el vaso, se llama gastroesplénico. Todo lo que tenga que ver con el vaso va a ser esplénico. ¿Sí? ¿Escucharon hablar alguna vez de que a alguien le tuvieron que realizar una esplenectomía por un accidente de tránsito, por ejemplo, y tuvo un desprendimiento de vaso? ¿Eso sí lo escucharon alguna vez? Que por los golpes laterales el vaso se puede desprender. Es fácil que ocurra, digamos, no es raro. Se desprende el vaso y hay que realizar una esplenectomía, ¿sí? O sea, quitar el vaso. Bueno, todo lo que tenga que ver con esplénico tiene que ver con el vaso. Bien, vamos al intestino delgado, ¿sí? De estómago, eso. El intestino delgado se va a extender desde el píloro, que era la válvula que tenía el estómago en la región pilórica, ¿sí? Desde el píloro hasta la válvula ileocecal. La válvula ileocecal se encuentra donde el intestino delgado desemboca en el intestino grueso. ¿Sí? Va a comprender, por un lado, lo que es el duodeno y por otro lado, lo que es el yeyuno ilion. ¿Cuál es la diferencia? El duodeno es la primera porción del intestino delgado y es la que está fija. Todo el resto del yeyuno ilion es móvil. ¿Sí? Mide aproximadamente entre 6 y 8 metros y tiene 4 capas de tejido como tiene el esófago. ¿Sí? Esta primera porción, que es el duodeno, fíjense que dijimos es la porción fija por el peritoneo. ¿Qué sucede con el intestino, con el duodeno? El peritoneo le cruza por arriba. No tiene la hoja que va por detrás, tiene solo una que va por arriba y lo está pegando a la pared posterior del abdomen. ¿Sí? Lo adhiere a la pared posterior del abdomen. Tiene 4 porciones, ¿sí? Que son una primera porción que se dirige hacia arriba y atrás y que va del píloro hasta la altura del cuello de la vesícula. Una segunda porción que es descendente, que se dirige sobre el borde derecho de la cabeza del páncreas, una tercera porción horizontal y una cuarta porción ascendente. Ya las vamos a ver en imagen. Y después tenemos el yeyuno ilion, que es la porción flotante del intestino delgado, que se une a la pared posterior del abdomen por medio de otra dependencia del peritoneo, pero en este caso se llama mesenterio. ¿Sí? Acuérdense que epiplones, mesenterio, ligamentos, son todas cosas que forman la misma capa de tejido seroso, ¿sí? Que envuelve al tubo digestivo, que lo aplica a la pared posterior del abdomen o lo fija a la pared posterior, que lo une a otros órganos, ¿sí? Pero es todo peritoneo. Y la raíz del mesenterio se fija con una porción más estrecha que va entre el ángulo duodeno-yeyunal, que está a la altura del L1, hasta la articulación sacroiliaca derecha. Ya lo vamos a ver en imagen también. Bueno, acá vemos las 4 porciones del duodeno. Fíjense, una primera porción ascendente hacia arriba y hacia atrás hasta la altura de la vesícula biliar, una porción descendente
¿sí? Que va sobre la cabeza del páncreas. El páncreas estaría ubicado acá, así, ¿sí? Una tercera porción que es horizontal, que es esta, y una cuarta porción que es ascendente, y acá encontramos el ángulo duodeno-yeyunal que nombrábamos recién, ¿sí? Y después continúa con yeyuno e ilion, ¿sí? Acá están las 4 porciones otra vez, para que ustedes vean la relación que tiene el páncreas, que es esto que ven en color amarillo, con el estómago. Fíjense que es una relación de la cara posterior del estómago, el estómago está cubriéndolo y el duodeno le hace como un marco a la cabeza del páncreas, ¿sí? Que es esta parte más grande del páncreas. Estos vasos que ven acá, ¿sí? Son la vena mesentérica y la arteria mesentérica, ¿sí? No son la vena cava ni la arteria aorta. Bueno, fíjense, habíamos dicho que el estómago tenía como 2 hojas de peritoneo, una por detrás y otra por delante, ¿sí? A nivel del yeyuno ilion, el peritoneo viene, ¿sí? Como una sola hoja, lo envuelve, o sea que cubre una cara, cubre la otra y vuelve, ¿sí? Es una sola hoja que envuelve el intestino delgado. Y sobre la cara donde se unen las dos partes de esa misma hoja, transcurren los vasos mesentéricos, ¿sí? Acá nuevamente, fíjense, se pueden ver, no es que no estén en otro lado, están en todo el tubo digestivo, los plexos, perdón, mioentérico y el otro que no se ve, este es el que está entre las fibras musculares, ¿se acuerdan? Que regulaba la motilidad intestinal. El otro no se ve, pero también está, que es el de Meissner, ¿sí? Miren, vamos a analizar un poquito esta imagen. Esto que vemos acá, que ya lo habíamos visto hoy, me dijeron era el hígado. Acá vemos una porción del estómago que fue seccionado para que podamos ver la parte o los órganos que se encuentran por detrás, ¿sí? Seccionado a nivel del duodeno acá, miren, primera porción del duodeno, segunda porción, tercera porción y cuarta porción y el ángulo duodeno-yeyunal. Acá vemos todo el yeyuno ilion y el mesenterio, que es esto que vemos acá, por donde transcurren los vasos mesentéricos, ¿sí? Acá debería estar el páncreas, que también fue quitado para que podamos ver, en este caso sí, la arteria aorta y la vena cava inferior. Acá vemos esto que ven acá arrugadito así en color más oscuro, un amarillo más oscuro, es el riñón izquierdo, ¿sí? Y por arriba, ahí alcanzan a ver la glándula suprarrenal. Esto que vemos acá es el páncreas, ¿sí? Esto que se ve acá es el colon con sus diferentes porciones, ya las vamos a ver. Y esto es el peritoneo que está tapando o pegando hacia la pared posterior del abdomen al duodeno. Por eso el duodeno queda fijo, porque el peritoneo lo cubre solo por delante y lo aplica a la pared posterior. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Sí. ¿Cómo? ¿Este? Sí, ¿qué les dije? Ah, perdón, no, no, el vaso, el vaso. El páncreas no está. El páncreas debería estar acá. Se extiende hasta acá. Ocupa todo este espacio. Pero este es el vaso. Sí, disculpen. Bien. Eso de intestino delgado. ¿Sí? Vamos con el intestino grueso, que comprende el ciego, que sería la primera porción, el colon, que tiene varias porciones, el recto y el ano. ¿Sí? ¿Qué va a tener de distinto el intestino grueso del delgado? Que presenta 3 cintas longitudinales, que son músculo, ¿sí? Músculo longitudinal, que se llaman tenias, ¿sí? Ese es el nombre que se les da. 3 tenias que son como más cortas que el resto del tejido del intestino grueso, entonces lo que hace es
formar esas abolladuras que vemos, que caracterizan al intestino grueso, que también se llaman austras, ¿sí? Abolladuras o austras, que le dan ese aspecto así, por estas cintas longitudinales que nacen acá a nivel del ciego y se distribuyen tres, una equitativamente, digamos, en distancia, ¿sí? El ciego se le va a llamar a esta primera porción del intestino grueso que se localiza por debajo de la válvula ileocecal. ¿Se acuerdan que dijimos que la válvula ileocecal era el punto donde el intestino delgado se unía al intestino grueso? Que lo vemos acá, ¿sí? Ahí. Esta primera porción del intestino grueso se llama ciego y es a donde vamos a encontrar el apéndice vermicular, ¿sí? A ese sí lo conocen. Seguramente a varios de ustedes les falta, ¿o no? ¿Alguno está operado de apéndice? ¿No? ¿Sí? Bueno, esto ya no está entonces. ¿Sí? El apéndice vermicular nace del ciego. ¿Sí? Desde la válvula ileocecal hacia arriba, esta primera porción se va a llamar colon ascendente. ¿Sí? El colon ascendente lo vamos a ubicar a la derecha. ¿Sí? Después de un trayecto hace una inflexión, ¿sí? Forma un ángulo y ese ángulo se va a estar localizando por debajo del hígado. Entonces ese se va a llamar ángulo hepático del colon, ¿sí? O ángulo derecho o inflexión derecha. Todo esto que se extiende de forma transversal se va a llamar colon transverso, que se localiza entre el ángulo derecho y el ángulo izquierdo. Este ángulo izquierdo, que está localizado un poco más alto que el derecho, ¿sí? Se llama ángulo esplénico, porque está localizado debajo del vaso, ¿sí? Este va a ser el ángulo izquierdo o ángulo esplénico del colon. Desde el ángulo esplénico hacia abajo se va a llamar colon descendente, ¿sí? Hasta que se desvía hacia la línea media para llamarse colon sigmoide o iliopélvico, ¿sí? Y después continúa con el recto, que ya no tiene esta disposición de abolladuras o de austras, y finaliza con el ano. El recto y el ano, que son estas últimas dos porciones del colon, ¿sí? O porción terminal, se extienden entre la tercera vértebra sacra aproximadamente hasta la superficie del ano. Y en su interior vamos a identificar las válvulas de Morgagni, que son estas que vemos acá. Ven que hay como pequeñas columnitas también, separadas por columnas del mismo nombre, ¿sí? Esas son las válvulas de Morgagni. Y el ano es la porción terminal del tubo digestivo que está limitada, digamos, por un aparato muscular que sería el esfínter, que va a estar formado por un esfínter interno de fibras circulares y un esfínter externo. Tiene doble envoltura muscular formando esfínter, ¿sí? Y el revestimiento cutáneo especial. ¿Cómo está constituido internamente el intestino grueso? Nuevamente encontramos la serosa, ¿sí? Que es el peritoneo, la capa muscular, que tiene dos tipos de fibras, circulares internas, longitudinales externas, la submucosa y la mucosa, que en este caso se ve elevada, ¿sí? Levantada, se ven los pliegues que forman las crestas cólicas que quedan justamente por la presencia de las teñas que le daba ese aspecto de austras o abolladuras. Bueno, ¿cómo está irrigado el intestino? Nombres que va a estar irrigando todo lo que es intestino delgado,
ciego, colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso. O sea, la mitad la irriga la mesentérica superior. Y la mesentérica inferior, que también es rama directa de la aorta abdominal, va a estar irrigando la mitad izquierda del colon transverso sería, y el colon descendente. Todo el drenaje venoso va a drenar a las mesentéricas, ¿sí? Venas mesentéricas, que se suman a la esplénica y juntas forman la vena porta de la que les hablaba hace un ratito. Miren, nosotros tendríamos acá la arteria aorta, ¿sí? La aorta abdominal, descendiendo pegadita a la columna vertebral. De la aorta abdominal van a ser esta arteria que se llama mesentérica superior y que va a irrigar todo lo que es el yeyuno ilio en el intestino delgado, digamos, el ciego, el colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso. Y la arteria mesentérica inferior, que nace un poco más abajo de la aorta abdominal, que es esto, ¿sí? Va a estar irrigando la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente y el colon iliopélvico, ¿sí? Y las venas, fíjense, acá tenemos, ¿qué vena es esta? La vena cava. Esta más oscura es la vena cava, la que está en azul. Y en celeste vamos a tener las venas mesentérica inferior, la vena esplénica y la vena, todo esto, la vena mesentérica superior. Las tres van a formar lo que se llama vena porta, ¿sí? Que va a ir al hígado. Esto es lo que hablábamos hoy de qué ocupaba cada uno de los órganos, ¿sí? Lo que se llama topografía abdominal. La topografía abdominal está distribuida, digamos, en cuadrantes, ¿sí? Que se forman, son 9 cuadrantes que se forman por 4 líneas, ¿sí? Y las líneas van a ser 2 líneas medio claviculares, que son estas, ¿sí? Que pasan justamente por la mitad de la clavícula en forma descendente, y 2 líneas transversales que van a pasar, una por debajo del reborde costal inferior, ¿sí? Y la otra a la altura de las crestas ilíacas, uniendo ambas crestas ilíacas, ¿sí? Eso es por donde cruzan cada una de las líneas. Y van a delimitar 3 cuadrantes medios que se van a llamar epigastrio, mesogastrio o zona umbilical e hipogastrio, ¿sí? Todo lo que sea hipo es hacia abajo y todo lo que es epi es para arriba, o sea que epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Hacia cada lado del epigastrio vamos a encontrar los hipocondrios, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Si volvemos un poquito para atrás en lo que estábamos viendo hace un ratito, habíamos dicho que el estómago ocupaba el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. O sea que está a esta altura, ¿sí? Bien. Después tenemos el mesogastrio en el centro o zona umbilical, porque el ombligo queda, la cicatriz umbilical queda dentro de esta región, y a cada lado los flancos, flanco derecho y flanco izquierdo, ¿sí? Acá tienen algunos de los órganos que encontramos en cada uno. Y por debajo del mesogastrio encontramos el hipogastrio, que abarcaría parte de la pelvis, ¿sí? De los órganos de la pelvis, y a cada lado del hipogastrio las fosas ilíacas, fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Y ahí tiene un pequeño resumen ¿ven? De los órganos que van a encontrar en cada uno de esos cuadrantes. Bueno, eso es tubo digestivo. Vamos a ver un poquito peritoneo, que está aparte porque es un poco complicado.
¿Qué podemos decir del peritoneo? Bueno, dijimos ya que era una membrana serosa, ¿sí? Que estaba em, envolviendo, digamos, algunos órganos, adhiriendo otros a la pared posterior y tapizando toda la cavidad abdominal por dentro. Sería análoga a lo que es la pleura, a lo que es el pericardio, ¿se acuerdan? Algo parecido, pero con mucho más complicaciones. Vamos a ver que con respecto al peritoneo, tenemos un peritoneo parietal, como teníamos con las pleuras y con el pericardio, ¿sí? Que va a estar recubriendo toda la pared del abdomen, pero eh, va a recubrir las paredes laterales, la pared anterior, pero la pared posterior no va a ir directamente a la pared posterior del abdomen, sino que va a ir por encima de algunos órganos. ¿Sí? Entonces hay órganos que van a quedar por detrás del peritoneo porque el peritoneo les pasa por encima, ¿sí? Y el peritoneo visceral Como el caso del es, estómago. ¿cómo? Como el caso del estómago, sería. No, porque el estómago tenía una hoja de peritoneo por detrás y otra por delante. El duodeno sí, el duodeno queda cubierto por delante. Ahora lo vamos a ver bien. El peritoneo visceral es el mismo peritoneo parietal, pero que se repliega y va envolviendo los órganos que están dentro de la cavidad abdominal. Del peritoneo hay repliegues que van a formar diferentes estructuras y que van a tener distintos nombres. Como son los epiplones que habíamos visto a nivel del estómago, ¿sí? Que son dos hojas de peritoneo que se adhieren una a la otra y que van a ir desde un órgano a otro, llevando en su interior arterias y venas, ¿sí? Que vimos en el estómago, epiplón menor, epiplón mayor, que se llamaban también gastrohepático, gastrocólico, ¿se acuerdan? Y gastroesplénico. Vamos a encontrar los mesos, que son repliegues de peritoneo que se extienden desde un órgano, pero en este caso no de un órgano a otro, sino a la pared del abdomen. Entonces se llaman mesos. Como el mesenterio, ¿sí? Que es un meso, que une el intestino delgado a la pared posterior del abdomen, ¿sí? O el mesocolon transverso, que también une el colon transverso a la pared posterior del abdomen. Y los ligamentos, que dependen también del peritoneo, que son repliegues que pueden estar uniendo un órgano a otro o un órgano hacia la pared abdominal. Miren, este es un corte sagital, ¿sí? En un esquema de lo que sería el abdomen. Fíjense, en rojo está el peritoneo parietal, ¿sí? Tapizando la cara inferior del diafragma, en este caso, la pared anterior del abdomen. Llegamos a la cavidad pelviana y no cubre, no se mete entre los órganos de la cavidad pelviana, sino que los tapiza por arriba. ¿Ven? Cubre la cara superior de la vejiga, hace un repliegue, un fondo de saco, recubre, en este caso es un cuerpo femenino, recubre casi todas las caras, parte de la cara anterior, el techo y la cara posterior del útero, hace otro fondo de saco y cubre la cara anterior de lo que sería el recto en este caso, ¿sí? Va hacia atrás, hacia la cara posterior del abdomen, pero fíjense que acá está quedando por detrás la arteria aorta, el duodeno, parte del páncreas, ¿sí? Esos órganos no tienen envoltura de peritoneo, sino que el peritoneo parietal les cruza por encima, ¿sí? Entonces, estos se llaman órganos retroperitoneales, ¿sí? Hay órganos como estos que vemos acá, que son peritonizados porque están envueltos por el peritoneo, y hay órganos que están por detrás que se llaman retroperitoneales. El mismo peritoneo visceral hace un repliegue y se viene hacia la cavidad abdominal envolviendo los órganos que están dentro. En este caso el hígado forma dos capas, envuelve el estómago, ¿ven? El intestino delgado, en este caso el colon transverso, el intestino delgado,
¿sí? ¿Se entiende cómo se dispone? Así se ve en una fotografía, digamos, esto sería intestino delgado y esto es el mesenterio, ¿sí? Si usted, exactamente, si ustedes van a la carnicería y ven un chinchulín, es eso, ¿sí? El famoso chinchulín. Bueno, miren, esta es una imagen muy similar a la que vimos recién, de la imagen anterior. Esto es el mesenterio, que tiene una lámina de peritoneo que viene, envuelve un asa intestinal y vuelve hacia atrás, envuelve otra y vuelve hacia atrás, y así se dispone. Si nosotros quitamos las asas intestinales, vamos a ver esto. Esto que se ve acá es el mesenterio, ¿sí? Es esto mismo que están viendo acá, solo que sacamos el intestino y quedó esto amarillo. Se ve amarillo porque entre medio de las dos capas tiene bastante tejido graso, ¿sí? Por eso se ve ese color. Esto que vemos acá es el intestino grueso y esto es otra dependencia del peritoneo, ya la vamos a ver bien, que se ve acá, que se llama delantal de los epiplones, que sale del intestino grueso y cubre, hace como un delantal realmente, que cubre todas las asas de intestino delgado y las separa de la pared anterior del abdomen. Bueno, fíjense, con respecto al intestino grueso, el ciego, el colon transverso y el colon iliopélvico son las porciones del intestino grueso que están envueltas enteras en peritoneo. O sea que todas sus caras tienen peritoneo y por lo tanto se pueden mover, ¿sí? Están sujetas a la pared posterior por mesos, que se van a llamar mesocolon transverso, mesocolon iliopélvico, ¿sí? Que lo unen a la pared posterior. El colon ascendente y el colon descendente tienen una disposición diferente del peritoneo. No son retroperitoneales, pero casi, ¿sí? Fíjense esto en esta imagen. Esto sería un corte transversal, ¿sí? Del tronco, del abdomen. Acá vemos el intestino grueso a un lado y al otro, que serían colon ascendente y colon descendente, ¿sí? Entonces, el peritoneo lo que hace es envolverlos casi en su totalidad y después se va, ¿sí? Pero no del todo, queda una pequeña porción en la parte posterior que no está cubierta por el peritoneo. Eso no hace de que sea un órgano retroperitoneal, pero sí un órgano fijo, no es móvil, ¿sí? Porque está adherido a la pared posterior por el peritoneo que lo envuelve casi entero, ¿sí? Bueno, en el recto no lo cubre en su totalidad, sino la parte superior y obviamente el ano carece de revestimiento peritoneal. Miren, así se ve el epiplón menor, es como una membrana transparente porque son dos hojas de peritoneo. Esto es el hígado que está seccionado. Este nombre también pueden encontrarle, aumento menor y aumento mayor, ¿sí? Y del estómago, el epiplón mayor, ¿sí? Que va hacia el intestino grueso que apenas se ve acá. Todo eso que se ve ahí que parecen gotitas de grasa es eso, gotitas de grasa o pequeños acúmulos de tejido graso, ¿sí? ¿Más o menos se entendió esto? Esto es tubo digestivo. Nos falta ver glándulas anexas. ¿Quieren hacer un pequeño break? Van a buscar agua caliente al baño y después seguimos.
Chicos, este es un poquito más corto. Bueno, vamos a ver las glándulas anexas que habíamos dicho estaban distribuidas entre lo que es la cabeza y la cavidad abdominal, ¿sí? A nivel de la cabeza vamos a encontrar lo que son las glándulas salivales,
que son 3, que son la parótida, la submaxilar y la sublingual. Ahí estamos viendo la parótida, que es la más grande y la más importante de las 3, y que es la que causa la parotiditis. ¿Alguien sabe lo que es la parotiditis? ¿No? No. ¿Alguien tuvo paperas acá? ¿No tampoco? ¿Sí? Cuando se hincha la cara, ahí justamente a esa altura debajo del oído, y duele la cara y duele el oído, y están como una semana o más así, pasa cuando uno es chico, en general, a los chicos. ¿Sí? La famosa papera es la parotiditis, es la inflamación de la glándula parótida, que les decía es la más voluminosa de las 3 y que se va a estar ubicando, fíjense, por detrás de la rama ascendente del maxilar inferior, por debajo y por delante del conducto auditivo externo y de la articulación temporomandibular, ¿sí? Por eso duele cuando comemos, cuando está inflamada. Em, Fíjense que acá no lo dice, pero dentro se ve ahí por transparencia, hay toda una ramificación de un nervio. ¿Qué nervio es ese? El nervio facial. El nervio facial sale por el agujero estilomastoideo de adentro del cráneo, se mete adentro de la glándula parótida, ¿sí? Y ahí adentro se divide en todas las ramas para ir a inervar los músculos de la cara, ¿sí? Esta es una glándula de secreción externa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan la diferencia entre glándulas de secreción interna y externa? Las de secreción externa tienen conducto y las de secreción interna volcaban sus productos, digamos que por lo general son hormonas, directamente a la sangre, ¿sí? Al torrente sanguíneo, exacto. Y estas tienen un conducto que excreta lo que fabrican, lo que producen. El conducto de la glándula parótida es este que vemos acá, que se llama conducto de Stenón, ¿sí? Que se dirige hacia adelante sobre los músculos, sobre el músculo macetero, perfora el músculo bucinador que está por debajo del macetero, ¿sí? Y se va a abrir por un pequeño orificio dentro de la cavidad oral a nivel del segundo molar superior, ¿sí? Si ustedes después se van a su casa, se ponen delante del espejo, se paran la mejilla y miran arriba y atrás, pueden ver el orificio de la glándula, el orificio del conducto de Stenón, ¿sí? Esa es la más grande de las 3 glándulas salivales. La que continúa o la que sigue en tamaño y en importancia es la submaxilar, que está ubicada justamente como su nombre lo indica en la cara interna del maxilar inferior sobre el vientre anterior del músculo digástrico, ¿sí? Está como envolviendo al músculo miloioideo. Fíjense que hay una porción que cruza por arriba el miloioideo y otra que sigue hacia abajo. Esta también es una glándula de secreción externa, como todas las salivales, y su conducto se llama conducto de Wharton. Y se va a ir a abrir, ¿sí?, en el piso de la boca, a ese nivel, a cada lado del frenillo de la lengua. El frenillo de la lengua es ese como ligamento que une la lengua al piso justamente de la boca, ¿sí? Y la más chiquita de las 3 es esta que vemos acá, que está justamente en el piso de la boca, bien por debajo de la mucosa, que es la sublingual, ¿sí? Esa glándula sublingual tiene un conducto excretorio que también se abre a cada lado del conducto de la glándula de la submaxilar, acá al costadito de este, ¿sí?, del conducto de Wharton, que se llama conducto de Rivinus o de Bartolín y que se une al de Wharton, se están pegaditos los dos. Y además tiene una serie de conductos accesorios que ahí se pueden ver, ¿ven? Todos esos son los conductos accesorios de la glándula sublingual. ¿Qué producen estas glándulas? Producen justamente este líquido que es la saliva, ¿sí?, que entre todos sus componentes tiene enzimas digestivas, que son las que inician la digestión de los alimentos. La digestión de los alimentos es la disolución, la ruptura, ¿sí? Cuando nosotros
ingerimos alimentos, tenemos primero que formar el bolo alimenticio, que tiene que ser algo que sea suave y húmedo para que pueda deslizarse por el tubo, por el esófago y la faringe, que sería la primera porción del tubo, sin que produzca lesiones, ¿sí? E inician la digestión, el proceso de la digestión, que se continúa a nivel del estómago con todas las enzimas gástricas y ácidos para producir el quimo, ¿sí? Que es el líquido que dijimos pasaba hacia el duodeno y a partir del duodeno producir la absorción de los nutrientes. Después de esas tres, de las glándulas salivales, las otras dos glándulas que se anexan al tubo son el hígado y el páncreas, ¿sí? El hígado es la glándula, es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Es la glándula más grande. Y entre otras cosas, secreta bilis y glucógeno, ¿sí? Se ubica, ahora que ya aprendimos los cuadrantes, en el hipocondrio derecho, ¿sí? Ocupa todo el hipocondrio derecho y ocupa gran parte del epigastrio y a veces la cola, esta parte, el lóbulo izquierdo, llega hasta el hipocondrio izquierdo, ¿sí? Se encuentra fijo en su lugar por ligamentos que le forma el peritoneo, que ahora los vamos a ver, y por la vena cava inferior y los vasos del órgano, o sea, las venas y arterias que llegan y salen del hígado. Aproximadamente pesa 1,5 kg, ¿sí? Y es de un color rojo oscuro, de consistencia, fíjense que ahí dice de consistencia dura y friable. ¿Saben lo que quiere decir friable? ¿No? Que se rompe con mucha facilidad. Si nosotros apretamos el hígado, es duro, pero si lo apretamos se rompe. Es como que se desgrana. Si ustedes compran o ven el hígado de la carnicería, bueno, él tiene el mismo color y ven que tiene como granitos, bueno, son esa característica del hígado que se rompe con mucha facilidad. Tiene forma aproximadamente ovoide y su polo mayor o su parte mayor se encuentra ubicada a la derecha, que de hecho eleva un poco más la cúpula diafragmática del lado derecho, ¿sí? Y le vamos a estudiar dos caras y dos bordes. Las caras las vamos a llamar diafragmática, la que está en contacto con el diafragma, y visceral o inferior, la que está mirando hacia abajo, ¿sí? La cara diafragmática es la parte más gruesa del órgano, es lisa, ¿sí? Convexa, y vamos a encontrar que está dividida en dos partes por un ligamento que se llama ligamento coronario. Sí, perdón, ligamento coronario vamos a encontrar a los extremos por el ligamento falciforme, que la divide en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, ¿sí? Ese ligamento falciforme sería una dependencia del peritoneo que está uniéndolo al diafragma. La cara visceral o la cara inferior del hígado es donde vamos a encontrar el hilio del órgano. ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho que todos los órganos que estudiáramos íbamos a encontrar que tenían un hilio y un pedículo. ¿Cuál era la diferencia entre hilio y pedículo? ¿Alguien se acuerda? Bien. El hilio es el espacio y el pedículo son los elementos que ingresan o salen del órgano. Bueno, en la cara inferior del hígado vamos a encontrar surcos que van a formar como una H, ¿sí? Y a su vez, o sea, van a ser dos surcos longitudinales y un surco transversal. Y en el surco transversal es lo que se considera el hilio del órgano, ¿sí? Donde vamos a encontrar los conductos hepáticos, la arteria hepática y las venas hepáticas. Los demás surcos, o sea, los dos surcos longitudinales, van a estar marcados por elementos que ocupan ese espacio, ¿sí? Entonces, vamos a tener que esa H, ¿sí? Imagínense esta H de la palabra hilio, va a delimitar 4 lóbulos, ¿sí? Un lóbulo a la derecha, uno a la izquierda y
desde el surco transverso, uno hacia anterior y uno hacia posterior. Los lóbulos derecho e izquierdo se van a llamar así, derecho e izquierdo, y los dos más chiquitos, que quedan por delante y por detrás del surco transverso de la H, se van a llamar cuadrado el anterior y caudado el posterior. ¿Sí? Bueno, fíjense, el hígado va a estar recibiendo, por un lado, todo lo que sea la sangre nutricia del órgano, o sea, la que le va a aportar oxígeno a través de las arterias hepáticas, ¿sí? Esos van a ser los vasos nutricios del órgano. Pero a su vez va a estar recibiendo sangre que está cargada de nutrientes, pero no de oxígeno, ¿sí? De nutrientes, a través de las venas o de la vena porta, ¿sí? La vena porta, como dijimos, era la que recogía toda la sangre de los intestinos, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran la mesentérica superior, la mesentérica inferior, arteria que irrigaba el intestino y vena que recogía toda la sangre venosa del intestino? Y que tiene toda la absorción de nutrientes de los intestinos. Entonces van a formar la vena porta y esa vena porta va a llegar al hígado con los nutrientes para nuestro organismo. La sangre con oxígeno le llega a través de la arteria hepática. Al hígado se le conocen infinidad de funciones, todavía no se han descubierto todas las funciones que tiene, pero se conocen más de 500, ¿sí? No las vamos a estudiar a todas, solamente entre las más importantes podemos decir que produce la bilis, que la bilis es la que transporta desechos del hígado que se acumulan primero en un reservorio, que es la vesícula biliar, que es así la conocen o no, ¿sí? Donde se suelen formar cálculos y después va a desembocar en el intestino, va a transformar la glucosa en glucógeno para poder almacenar esa energía, ¿sí? Ese alimento para nuestros músculos, produce proteínas que sirven para el plasma, para formar el plasma sanguíneo, produce glucosa cuando es necesario, ¿sí? Regula los niveles de aminoácidos en sangre, procesa la hemoglobina, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, cara diafragmática del hígado. Dijimos que la cara diafragmática era la cara lisa, ¿sí? La que está en relación con el diafragma y que está dividida en dos lóbulos nada más por el ligamento falciforme. El ligamento falciforme, que es el que vemos acá, es parte, todo esto que ven en celeste es parte del peritoneo. El peritoneo envuelve, el peritoneo parietal sería, envuelve al hígado en parte y deja una zona sin revestimiento que está en relación con el diafragma que se llama zona o área desnuda del hígado, ¿sí? Y de esos bordes de peritoneo, se van a formar el ligamento falciforme que lo une al diafragma y a su vez lo divide en un lóbulo derecho más voluminoso y uno izquierdo más delgado, y hacia los extremos el ligamento triangular izquierdo y el ligamento triangular derecho. Todo es parte de lo mismo, ¿sí? Todo es parte de, el peritoneo. Acá estamos viendo la cara inferior o la cara visceral del hígado, donde podemos ver, fíjense, acá estaría el ilio, ese surco en H que habíamos dicho, acá está el ilio, esto sería anterior y esto sería posterior, ¿sí? Entonces, este es el surco transverso, acá está el surco longitudinal izquierdo que está formado en su parte posterior por el conducto de Arancio y en la parte anterior está ocupado por el ligamento redondo. ¿Qué son el conducto de Arancio y el ligamento redondo? Son vestigios de los vasos sanguíneos de la vida intrauterina. Sí, ahí había vasos sanguíneos que en vida intrauterina funcionaban como vasos y que después se sellan, se obliteran
y quedan como ligamentos. Y en el otro surco vamos a encontrar en la parte anterior la fosita cística ocupada por la vesícula biliar y en la parte posterior la vena cava inferior, ¿sí? Entonces ahí queda delimitado el surco en H que dijimos con el surco transverso que van a dar lugar a la formación de un lóbulo derecho en la cara inferior, el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado en la parte anterior y el lóbulo caudado hacia posterior. ¿Sí? Bien. Esto sería el pedículo hepático. ¿Sí? Lo que estamos viendo ahí son la arteria aorta con el tronco celíaco, ¿se acuerdan? Que daba la esplénica, la coronaria estomáquica y la arteria hepática que va a nutrir con oxígeno al hígado y que se divide a nivel del ilio en dos para ir cada una a una mitad del hígado. Arteria hepática derecha y arteria hepática izquierda. Y por otro lado tenemos la vena porta, que era la que traía la sangre con nutrientes que absorbió del intestino, también se divide en dos. Y tenemos, esos son vasos que ingresan, y tenemos los conductos hepáticos, que son los que salen del hígado para formar la vía biliar o la vía de excreción del hígado. Tenemos el hepático derecho, el hepático izquierdo, que se reúnen y forman el conducto hepático común, que recibe al conducto cístico que viene de la vesícula biliar, y esto sigue cambiando de nombre, para formar el conducto colédoco. Ya lo vamos a ver un poquito más. Aparato excretor del hígado sería. Vesícula biliar es nada más que un receptáculo, ¿sí? Que va a estar conteniendo, digamos, la bilis, ¿sí? Y que tiene forma de pera con varias porciones, aplicado a la cara inferior del hígado, también está adherido por el peritoneo, sostenido en la cara inferior del hígado, a que le vamos a estudiar un fondo, o reconocer en realidad, no estudiar, un fondo, un cuerpo y un cuello, y que después se continúa por el conducto cístico. La vía biliar va a estar formada por los dos conductos hepáticos que salen del hígado a nivel del ilio, que se unen uno al otro para formar el hepático común. Al hepático común se une el conducto cístico, que es el que viene de la vesícula biliar, y forman el conducto colédoco. Este conducto colédoco, vamos a ver si tengo una imagen acá, miren, todo esto sería la vía biliar, ¿sí? Los dos conductos hepáticos, el hepático común, el cístico, forman el colédoco. El conducto colédoco cruza por detrás de la primera porción del duodeno. Acá estaría el estómago, esto es el duodeno, y esto que ven acá es el páncreas, ¿sí? Ubicado por detrás del estómago. Les decía, el conducto colédoco cruza por detrás de la primera porción del duodeno, se mete dentro del cuerpo del páncreas, ¿sí? Y se une al conducto pancreático común o conducto de Wirsum. Los dos juntos, tanto el colédoco como el pancreático, van a abrirse o a desembocar en la segunda porción del duodeno, en lo que se conoce como ampolla de Vater. Ahí desaguan los dos conductos de las dos glándulas anexas justamente al tubo digestivo. ¿Quedó más o menos de hígado? Vamos con el páncreas. El páncreas es una glándula de secreción mixta, es decir, que tiene las dos funciones. Produce hormonas por un lado y por otro lado la insulina y el glucagón, y por otro lado produce el jugo pancreático que se vuelca al duodeno. La función que tiene esto es la disolución de las grasas, ayuda a disolver las grasas, ¿sí? Sería como un detergente, por decirlo de alguna manera.
Al duodeno le vamos a estudiar una cabeza, un istmo, un cuello y un cuerpo. Y la cola, que sería la porción más libre del órgano, ¿sí? La cabeza obviamente es la parte más voluminosa del páncreas y es la parte que está fija. No sé si se acuerdan que habíamos dicho que el duodeno le hacía como un marco a la cabeza del páncreas, ¿sí? Bueno, esto lo miran después ustedes. Vamos a pasar acá un cachito. Miren, acá estamos viendo el páncreas completo. Lo que estaría faltando acá es el estómago, que es el que lo cubre y por eso no lo podemos ver si el estómago está presente. Acá vemos la arteria aorta, ¿sí? Con el tronco celíaco. Esta que vemos acá es la vena porta. Y no sé si alcanzan a ver ahí en blanco otro vaso más, es la vena cava inferior, ¿sí? Esto es el duodeno, la segunda porción del duodeno, a donde desembocan los dos conductos, el hepático y el pancreático. La tercera porción del duodeno horizontal y la otra ascendente, y esto ya sería yeyuno. Acá vemos la arteria esplénica, el vaso, y esto que se ve acá blanco atrás es el riñón izquierdo con la glándula suprarrenal izquierda, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando veíamos el estómago se veía esta arteria así flexuosa por transparencia atrás del estómago? Se desliza por el borde superior del páncreas. Esa arteria tiene esas inflexiones porque eso le permite la movilidad de los órganos dentro de la cavidad abdominal. Sí, esta vena entonces que dijimos acá es la vena porta, que está recibiendo, fíjense, se ve por transparencia por detrás del páncreas, a la vena mesentérica, a la vena esplénica, perdón, y esta es la arteria mesentérica superior. ¿Sí? Esto sería la estructura interna del páncreas. Tenemos por un lado la parte de secreción interna, que son los islotes de Langerhans, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan de eso? ¿No? Bueno. Y estos son los acinos pancreáticos de secreción externa, ¿sí? Donde se produce, como les decía, el jugo pancreático. Acá vemos el conducto principal pancreático, que se llama conducto de Wirsung, tiene uno accesorio que se une también, y el colédoco que venía desde la vesícula, unido al cístico de la vesícula biliar y el hepático común, cruzando por detrás de la primera porción del duodeno, introduciéndose dentro de la cabeza del páncreas para desembocar en la segunda porción del duodeno, del intestino delgado. Y terminamos. ¿Quedó más o menos esto? ¿Sí? Bien. La semana que viene vemos los últimos temas, ¿sí? Que son sistema excretor o urinario y una breve introducción al sistema de fascias, ¿sí? Y ahí sí ya terminamos. ¿Mm? Parcial. ¿Preguntas, chicos?